Bueno, vamos a seguir con las lecturas. Hoy les traigo un libro que es un poquito difícil de conseguir, pero bueno, le voy a dejar un par de enlaces abajo para que sigan investigando si es que les interesa. Viale, una historia de 100 años, escrita por Juan Carlos Ignacio Sachs. Es un escritor vialense, o sea, un hombre que nació y creció y murió en Viale. Viale es un pueblo, una ciudad, una pequeña ciudad en Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos en Argentina, que no tiene grandes atractivos turísticos, pero digamos ha salido mucha gente importante de ahí y ha crecido la ciudad de Viale, empezando como un pueblo rural hace muchos años, a principios del siglo XX, para hoy en día ser una ciudad de más de 15.000 personas, y realmente con un montón de avances, por supuesto, igual que muchas otras provincias. Está a 1 hora de la capital de Entre Ríos, en Paraná. La verdad que es un lugar precioso. Yo tuve la suerte de conocerlo el año pasado. En realidad conocerlo ya lo conocía porque había ido de niña, porque mi padre nació ahí, pero realmente mi papá nació ahí y a los 10, 11 años ya se vino para Buenos Aires. Entonces realmente no es un lugar que frecuentáramos demasiado. De grandes quisimos ir a ver con mi hermana, mi padre falleció hace muchos años, quisimos ir a ver este pueblo de un poco más de cerca, a ver cómo había, o esta ciudad, perdón, que había avanzado, a ver cómo había avanzado, cómo había cambiado, y nos fuimos el año pasado a ver cómo estaba. Nos contactamos, secreto total, con la bibliotecaria y la directora de la comisión directiva de la biblioteca, que fue fascinante porque ellas fueron quienes nos dieron los libros. Ellas fueron, no solamente nos regalaron este libro, sino nos dieron un libro que hablaba sobre la migración de los alemanes del Volga, nos dieron otro libro que hablaba sobre la poesía entrerriana. Bueno, realmente fue muy instructiva la salida, no solamente tenía que ver con el encuentro de la ciudad donde había nacido nuestro padre, sino también de toda una historia de la provincia de Entre Ríos, que al estar tan cerca de Buenos Aires nosotros tenemos como mucha migración, especialmente a principios del siglo, donde hubo bastante problemas de cuestiones de trabajo. Entonces, les voy a leer un pedacito de esto, pero les voy a dejar abajo como sugerencias y lugares donde pueden conocer un poco más sobre esta ciudad, esta pequeña ciudad en Entre Ríos, que es un hermoso lugar, y agradecerle a la gente de Viale todo esto, porque es fascinante realmente la historia de la provincia de Entre Ríos, y sumado a eso, a esta persona, Juan Carlos Ignacio Sachs, que ya no está con nosotros, pero que es sumamente interesante todo lo que él ha escrito en detalle, cómo ha trabajado. Se nota que el libro tiene como mucho detalle, ha recolectado fotos del lugar. Bueno, la verdad que es muy interesante. Les voy a leer un fragmento donde aclara un poco cómo se vivía a principios de siglo en relación especialmente con la electricidad. O sea, había una usina donde se lograba la electricidad para el pueblo en ese momento, que era un pueblo muchísimo más chico de lo que es ahora. Y el primer médico del pueblo trabajaba con lo que serían los primeros rayos X, pero necesitaba la electricidad para cuando, por ejemplo, una persona se quebraba, poder trabajar con esa máquina de rayos X. Entonces, en una parte dice que el médico le agarra y le dice mientras está atendiendo a una persona, y le dice al marido de esta persona que está atendiendo: váyale y dígale a don Gabriel que le eche más leña a los motores para que aumente la luz, y de esa forma lograr que funcionase correctamente el equipo de rayos. Claramente, o sea, en ese contexto, imagínense, zona rural, o sea, poder no contar muchas veces con lo básico, ¿no?, que es la electricidad, para poder hacerle una radiografía a una persona que se quebró, ¿no? Una cosa increíble. Hoy en día no lo podemos conseguir, pero en ese momento era súper común. Este capítulo es el capítulo de la usina, y bueno, y tiene capítulos muy interesantes en relación a las escuelas, los cementerios, los comercios, cómo van apareciendo las publicidades, los diarios, las comunicaciones, el primer canal de Viale. Bueno, y nada, puedo nombrarle 1000 cosas más. Recomendadísimo este libro, me encantó, lo terminé de leer hace poco y estoy muy contenta de que haya llegado a mis manos. Nos vemos mañana.